Guardar en esta. Ahí está. Estamos. No tuvimos que hacer otras cositas. Em, presentemos. Ahora comparto la pantalla. Bueno, lo que toca ahora son, vamos a empezar por el tema de la programación orientada a objetos, así que cualquier pregunta, duda que vaya surgiendo me van diciendo. Es un tema bastante amplio, así que no, si hay alguna palabra técnica o algo que tampoco entiendan, me preguntan. Así que bueno, vamos a empezar con conceptos de cada cosa, vamos teniendo un ejemplo, una idea más en general y después vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué son los miembros? Miembros de una clase. Una clase son estáticos o de instancias, y los miembros estáticos pertenecen a las clases y los miembros de instancia pertenecen a objetos o instancias de clase. En la siguiente lista se proporciona ya una visión general de los tipos de miembros que se pueden contener dentro de una clase. Estos son todos los tipos que podemos contener dentro de una clase, ya sea constantes, campos, métodos, propiedades, indizadores, eventos, operadores, constructores, finalizadores y tipos. Cada uno obviamente tiene su definición. Ya vamos a ver algunos en específico en detalle. eh, pero bueno, acá tenemos los conceptos, definiciones de cada uno de lo que compone. ¿Qué son las clases? Las clases son lo más fundamental de C#, es una estructura de datos que combina campos y acciones, ya sean métodos u otros miembros de función, como dicen, en una sola unidad. Una clase proporciona una definición para instancias de la clase, también conocidas como objetos. Para que se den una idea así a grandes rasgos, lo que llamamos clase vendría a ser como un modelo o como un plano, digamos. Entonces vos tenés un plano de una casa, pero es como algo que no es físicamente palpable el plano de la casa, obviamente el papel sí. A ver, una pregunta. Eh, constructora, estructura, no sé, bueno. Y esos son lo que vendría a ser la clase. Los objetos vendría a ser lo palpable, digamos. Si vos tenés un plano de alguna casa, eh, lo que vendría a ser el objeto vendría a ser la casa. Entonces vos con un mismo plano podés tener la casa número 1, la casa número 2, que fue construida con el mismo plano. Entonces, a grandes rasgos, la clase vendría a ser como la maqueta, todo vendría a ser un plano, y la clase, el objeto es ya lo palpable, lo que vos ya instancias, lo que se llama en memoria. Bueno, las clases admiten herencias y polimorfismo, mecanismos por los que las clases derivadas pueden extender y especializar las clases base. Ya vamos a ver bien qué es eso. Las clases nuevas se crean mediante declaración de clases. Una declaración de clase comienza con un encabezado, que el encabezado especifica lo siguiente. Tenemos atributos y modificadores de clase, tenemos el nombre de la clase, tenemos la clase base, es decir, esto también ya lo vamos a ver, herencia y polimorfismo, como decía, y tenemos interfaces implementadas por la clase. Eh, tenemos eh, la accesibilidad. A ver, no sé si acá tengo... No, más adelante. Bueno, la accesibilidad. Cómo nosotros accedemos a las propiedades, a los métodos, a los atributos de esa clase, digamos. Dice que cada miembro de una clase tiene asociada una accesibilidad.
la forma en que nosotros ingresamos o podemos ver lo que contiene esa clase. Y dice que controla las regiones del texto del programa que puede acceder al miembro. Existen 6 formas y son estos, digamos. Tenemos el acceso public, que es que no está limitado, que todos pueden acceder. El acceso private, que es un acceso limitado a esta clase únicamente. El protected, que es el acceso limitado a esta clase y las clases que heredan, que derivan esta clase. El internal, que bueno, está limitado al ensamblado actual, que vendría a ser un DLL, puede ser un ejemplo. El protected internal, que es un acceso es una mezcla entre lo que vendría a ser estos dos, que está limitado a la clase o a las derivadas, y que a su vez también forman parte del mismo ensamblado, que están en la misma DLL o en el mismo exe. Tenemos y después el Private Protected, que es un acceso que vendría a ser una mezcla entre el Private con el Protected, que está limitada a la clase o a las clases derivadas de este tipo que forman parte del mismo ensamblado. Tenemos después los métodos. ¿Qué son métodos? Así, para ponerlo en contexto, en grandes rasgos, métodos son comportamientos, digamos. Uno puede llamarse, yo me puedo considerar como objeto Ignacio. Yo tengo distintos comportamientos. Tengo un comportamiento que es el hablar, puedo hablar. Otro comportamiento, el caminar. Y tenemos, bueno, esto pueden ser distintos comportamientos. Eso para que tengan más o menos en grandes rasgos qué son. Dice que los métodos es un miembro que implementa un cálculo o una acción y que se puede realizar un objeto o una clase. Dice que puede tener una lista de parámetros, o sea, dentro de ese método pueden ingresar ciertos parámetros que se representan con valores o referencias a variables que se pasan al método. Los métodos tienen un tipo de valor devuelto, el cual especifica el tipo de valor calculado y devuelto por el método. O sea, si yo tengo una función, por ejemplo, aritmética, pueden ingresar ya sea valores numéricos a esta función. Por ejemplo, puedo ingresarle que tenga por parámetros a y b de tipo enteros, y que dentro de estas funciones o métodos lo que hagan algún cálculo, por ejemplo, y me retornen un valor. Puede ser retornen una suma, una resta, algo entre esos valores. Al igual que los tipos, dice, los métodos también pueden tener un conjunto de parámetros de tipo, para los cuales, uy, me ha saltado esto lo de la grabación, déjeme un segundo. Eh, Acá, bueno. Bueno, estaba hablando que al igual que los tipos, los métodos también pueden tener un conjunto de parámetros de tipo. Dice, para los cuales se deben especificar argumentos de tipo cuando se llamen al método. A diferencia de los tipos, los argumentos de tipo a menudo se pueden deducir de los argumentos de una llamada al método y no es necesario proporcionarlos específicamente. Bueno, esto es medio por ahí rebuscado en el tema de conceptos, pero ya cuando vayamos viendo por ahí quedan más claros. Tenemos los parámetros, que era lo que más o menos le estaba diciendo. En una funcionalidad de algo pueden ir incluidos, para realizar una suma necesitas como mínimo, qué sé yo, 2 valores. Entonces eso se denomina, por ejemplo, le pasas 2 valores por parámetro y con eso pueden dentro de los métodos realizar alguna acción. Dice que es un miembro que implementa un cálculo o una acción que pueden realizar un objeto o una clase. Los métodos pueden tener una lista de parámetros, o sea, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser muchos, pueden ser ninguno. No necesariamente tienen que pasarle parámetros para que un método o funcionalidad haga algo.
Bueno, dice los métodos tienen un valor de devuelto, el cual especifica el tipo de valor calculado y devuelto por el método. El tipo de valor devuelto en un método es void si no devuelve un valor. Es decir, vos podés tener un método hablar que dentro de lo que vendría a ser el bloque de código, lo único que haga es mostrar por consola Ignacio habla, pero no te devuelve ningún valor que vos puedas utilizar más adelante, digamos. Entonces, como no devuelve un valor, el tipo del valor devuelto del método es void. Eso ya veremos. Al igual que los tipos, los métodos también pueden tener un conjunto de parámetros de tipo, para los cuales se deben especificar. eh, a ver, creo que esto está repetido. Sí, esto está repetido, no le den importancia. Em, Métodos virtuales de reemplazo y abstracto. Por ejemplo, dice, un método virtual es aquel en el que se declara e implementa una clase base. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, por ejemplo, el tipo persona tiene el método hablar o comunicarse, digamos. Cuando uno antepone en la declaración del método el virtual, lo que hace es que le dé la posibilidad cuando vos o crees un objeto con estos métodos, es que los puedas sobreescribir. Es decir, que le puedas cambiar el comportamiento del método. Si antes era el método hablar, Ignacio puede hablar, se mostraba por consola, vos después si le agregás el virtual, le vas a dar la posibilidad que ese comportamiento cambie, y en vez de decir Ignacio habla, Ignacio grita. Entonces, es para eso lo que nos sirve en especial el virtual, digamos, es que nos permite después hacer sobreescribir el método, digamos. Bueno, dice, un método de reemplazo es el que se implementa en una clase derivada que modifica el comportamiento de la implementación de la clase base. Un método abstracto es el que se declara en una clase base que se debe reemplazar en todas las clases derivadas. De hecho, los métodos abstractos no definen una implementación en la clase base. Propiedades. Acá vamos con un poco de ejemplos para que queden claros también, que dice que las propiedades tienen descriptores de acceso que especifican las instrucciones ejecutadas cuando se leen o escriben sus valores. Un descriptor de acceso get lee el valor y un descriptor de acceso set escribe el valor. Estos son si alguna vez han escuchado los getter y setter, bueno, acá tenemos en el ejemplo el tipo de dato, que es una lista de string, que le puso el nombre names, y acá va a haber algo nuevo que es el new. El new entre paréntesis 2 puntos. ¿Para qué sirve esto? Para inicializar, digamos, obviamente. Y después lo que hace es setear dentro de names. Names va a ser un objeto que va a tener dentro la capacidad, digamos. Capacity, que va a ser igual a 100. Lo que está haciendo acá, estás asignándole valor, entonces eso, como dice arriba, un descriptor de acceso set escribe el valor. Cuando vos estás escribiendo, estás seteando el valor, digamos. Y cuando lo estás usando, invocas al get. O sea, lo estás llamando, entonces acá estás pidiéndole que names count o names capacity, estás llamando a ese atributo y lo estás mostrando a través del get. Bueno, acá vamos a tener varios ejemplos para que nos vaya quedando un poco claro. Acá teníamos el modificador public, que era para el acceso a la clase. Ocupamos la palabra class, que ya viene reservada para el programa para definir una clase, y después el nombre de la clase. Acá creé, por ejemplo, una clase animal y que va a tener distintos métodos.
distintos métodos y va a tener un atributo que es el nombre del animal. Entonces, acá en el nombre del animal también tenemos lo que vendría a ser lo que vendría a ser cómo está declarada este atributo, si es público, privado, protegido. Teníamos distintas formas de acceder. Tenemos el tipo de variable, el tipo de dato que va a ser un string, que es de palabras, y tenemos el getter y setter. Esto se agrega para que este atributo pueda setearle un valor, es decir, modificarle el valor y después los podamos usar ese valor. Acá, como le decía, bueno, teníamos distintos tipos de métodos. Yo hablaba en persona. Acá, por ejemplo, tenemos un método que va a ser el correr, el cómo corre el animal. Lo único que hace es mostrar por consola run, que corre. Y es un modificador tipo void. Si se han dado cuenta, antes hablábamos de que si devuelve en cuestión aritmética, por ejemplo, algún dato o no, eh, si no devuelve nada, va a ser tipo void. Acá tenemos otro método, que es el comer. Entonces, el animal, en este caso, yo le definí que muestre por consola cuando pone food, escriba carne. Es lo único. Y acá tenemos un modificador que es sonido. Tiene el public, que es el acceso público para todos. Va a tener el virtual, que va a poder ser vamos a poder sobreescribir el método este. Y bueno, acá, eso es lo que vendría a ser la clase base o la clase padre, lo que se le dice como una clase principal. Y después, a través de este método, de esta clase que nosotros creamos con nombre, apellido, podemos crear, no sé, placa de identificación, si es bípedo, cuadrúpedo, herbívoro, carnívoro. Bueno, podemos ir agregándole todos los tipos de atributos a una clase. Si fuera tipo persona, puede tener un string tipo nombre, un apellido, un DNI, un domicilio, número de celular, mail. Podemos ir agregándole y al igual que los métodos, digamos, vamos a poder caminar, correr, hablar. Podemos ir, eso va a depender la definición del objeto que vayamos a crear. Acá lo que Una estamos, consulta. sí, Si en vez de ponerle public string te escucho cortado. name, le ponemos, por ejemplo, private string name, eh, Te escuché cortado, o disculpa. Creo sea, que me si, dijiste si en del vez de poner private. public string name, Ah, bien, bueno, lo que decía atrás, que el private, lo único que va a poder hacer se utiliza en la clase, digamos. Entonces, si vos lo haces private al nombre del animal, cuando vos vayas a crearte, extender, o vendría a ser en la clase y crear un animal en particular, no vas a poder modificar el nombre, digamos, porque va a ser privado de la clase en ese caso. Bueno, acá tenemos unos ejemplos a la derecha de que si ustedes tapan la extensión este animal, estamos creando una clase perro. A ver, Emilce, sí, Hola, disculpa, ¿Miguel o Ignacio? ¿Cómo te digo? No sé. Ignacio, si quieres, me dice Nacho, Ignacio, como quieras. Nacho. Bueno, una pregunta Sí, que no me queda muy clara, la verdad que es bastante simple, pero yo veo ahí que vos pones dos puntos animal en vez de utilizar la herencia, digamos, y poner extend. ¿Porque es lo mismo o es porque es esto clase? así extender, digamos, las clases, digamos, lo que vendría a ser Ajá, con dos puntos. sí, Ah, bien, no, yo lo conocía solo con escribir extend por eso. bien. No, no, sí, pero así podés extender también las clases, digamos. Ah, ok, gracias. Eso nada más. No,
Bien. ¿Me permitís una consulta? Sí, 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 pues. Bien, sí, ya sé que me va a poner en el grupo de los preguntones. No, por favor. Eh, bueno, por ejemplo, ahí al principio, donde en el public string name, Sí, entre comillas, entre paréntesis, no, entre llave, get sí, y set, ¿no es cierto? sí, Y abajo pones public virtual void, public void run, y sí. ahí está el nombre del método, está con un paréntesis, o sea, veo una diferencia o son cosas distintas, no sé si me explico. Son cosas distintas. Ah, bien, bien, bien. Eh, con referente a la primera parte, que lo que ves, el public string name con los getter y setter, son lo que denominamos atributos. O sea, son, como decía, por ejemplo, una persona puede tener su nombre, apellido, DNI, pero no son acciones. En cambio, Ah, lo que ya, son abajo son métodos. Por ejemplo, la persona puede hablar. Entonces, esos son métodos, acciones que puede realizar el objeto, digamos. ya, 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 ya. Bueno, yo como vengo de la vieja guardia, me cuesta entender No, la pregunta orientación nomás. a objeto, y entonces, claro, yo, corrígeme si estoy, si estoy mal. O sea, un atributo básicamente sería, salvando la distancia, una variable, y un Sí, método, salvando la distancia, es una función. sí, Ah, bien, sí, yo sí. no estoy tan mal. Sí, bueno, así. A ver, acá más volvamos atrás un poquito también para que vayamos viendo acá. Cuando acá hablamos, vieron de miembros, teníamos distintos tipos, digamos. Tendríamos campos, que son variables que están asociadas acá a la clase, métodos, que son acciones que puede realizar la clase. Después tenemos las propiedades, que son acciones asociadas a la lectura y escritura de propiedades con nombre a la clase. Bueno, estos son, puede haber todos estos tipos de miembros en las clases, digamos. Eh, Después, bueno, el tema de acá, atributos y modificadores, tenemos el nombre de la clase y acá hay la clase base, que ya acá podríamos ver que teníamos. Bueno, acá tenemos los distintos tipos, los de la accesibilidad, ya esto después se puede volver a repasar, lo vemos si quedó alguna duda. Esto es lo de métodos virtuales, igual. Este es un pequeño ejemplo, ya vamos a dar más, digamos, no se preocupen por eso. Acá, por ejemplo, teníamos que en esta clase de perro, que es de un tipo animal, va a heredar todo lo que tenga esta clase. Pero como el método del sonido, yo lo que quería remarcar en esta sección era que podríamos sobreescribir el método del sonido que hace un perro, un animal vendría a ser tipo perro, y un animal de tipo gato. Nosotros podemos sobreescribir el comportamiento que tenga un animal tipo perro con un animal de gato. Le cambiamos el sonido, uno hace miau y otro hace guau. Es más o menos eso. Eh, si quieren, Nacho, sí, Nacho, te hago una consulta. En cuanto a esa sería la estructura básica de una clase en C Sharp. sí, No cuenta con un constructor ni nada de eso, sí, sí. directamente También cuenta con... tenemos exactamente todo lo que vendría a ser el constructor y todo eso. Por eso acá, si no en alguna parte, eh, acá, todo lo que pueden tener constructores, digamos. Ah, bien, listo, listo. Pero no hace falta que asignes El en constructor una no. creación todo, digamos. Ah, listo, listo. Igual ahora vemos, vamos a meterle, yo voy a entrar un ratito vemos esto, terminamos de ver el concepto de interfaces. Bueno, acá. Una interfaz vendría a ser, define un contrato que se puede implementar mediante clases y structs. Una interfaz se define para declarar capacidades que se comparten entre distintos tipos. O sea, hace rato estábamos hablando sobre el sonido que puede hacer un animal, y hablábamos del perro y gato.
pero acá las interfaces son capacidades que comparten, pero entre distintos tipos, digamos. Entonces, podemos crear interfaces para, por ejemplo, el sonido de que hacen los animales con un auto, por ejemplo. No tienen relación alguna más que el de emitir algún ruido, digamos. El auto hará, no sé, ruido de motor, ruido del caño de escape, los animales tendrán sus sonidos particulares, digamos. Pero entre sí no comparten otra cosa que un ruido, por ejemplo. Entonces, para eso se puede crear interfaces para clases que comparten algo en particular. Bueno, acá dice, por ejemplo, los enumerables definen una manera coherente de recorrer todos los elementos de una colección como una matriz. Una interfaz puede contener métodos, puede contener propiedades, eventos e indexadores. Normalmente una interfaz no proporciona implementaciones de los miembros que define, sino que simplemente especifica los miembros que se deben proporcionar mediante clases o estructuras que implementan la interfaz. Entonces acá tenemos una pequeña, un ejemplo cómo se declara una interfaz. Acá tenemos el acceso que va a ser de vuelta public, tenemos el interface y generalmente la nomenclatura que se utiliza para crear alguna interfaz es ponerle una i adelante del nombre de la interfaz. En este caso va a ser un tipo void de caminar, únicamente se especifica, esto vendría a ser el tipo del método que es, el nombre del método y los parámetros que habíamos hablado que le pasamos. Entonces, cuando yo vaya a implementar una interfaz, al igual que lo que vendría a ser cuando extendía un método, podría ser el public class auto, en este caso, dos puntos, e implementamos la interfaz. Lo que va a hacer es que el programa te va a saltar un error hasta que no implementes esa interfaz, digamos. Sí o sí te va a obligar que le des alguna funcionalidad, digamos. Acá solamente en la interfaz se declara el comportamiento o se lo expresa el comportamiento y los parámetros, pero en las clases sí o sí le tenés que dar algún funcionamiento o algo. En este caso ponemos su movilidad es movilidad. A ver, instrucciones, quiero no pasarme, quiero ver estas dos cosas. Bueno, queda instrucciones y ya pasamos a lo que vendría a ser la máquina. Las acciones de un programa se expresan mediante instrucciones, que si ya admite varios tipos. No, pero estos son los operadores, no sé si... Estos son if, switch. Esto era lo que vimos hace rato. Bueno, esto creo que nos podríamos saltar. Esto yo después lo reacomodo para que... O bueno, lo termino de dar ya que está. Admite varios tipos de instrucciones diferentes, varias de las cuales se definen los términos de instrucciones insertadas. En el bloque permite que se escriban varias instrucciones en contexto donde se permite una única instrucción. Un bloque se compone de una lista de instrucciones escrita entre los delimitadores llaves. Esto me parece que lo cambié de orden y se me quedó al último, pero esto era cuando estábamos viendo los condicionales de if y for each. Ya después se lo ordenaré bien y se lo subo a la plataforma. Las instrucciones de declaración se usan para declarar variables locales y constantes. Y que las instrucciones de expresiones se usan para evaluar expresiones. Las expresiones que pueden usarse como instrucciones incluyen invocaciones de métodos, asignaciones de objetos mediante el operador new, asignaciones mediante igual, y los operadores de asignaciones compuestas y operaciones de incremento y decremento mediante los operadores más y menos. Y expresiones await. Las instrucciones de selección se usan para seleccionar una de varias instrucciones posibles para su ejecución en función del valor de alguna expresión. Este grupo contiene las instrucciones if y switch. Esto ya habíamos visto algunas. Las instrucciones de iteración, que vendrían a ser los while, los do while,
Los for each se usan para ejecutar una instrucción insertada de forma repetida. Este grupo contiene las instrucciones while, do, for each. Las instrucciones de salto, que se usan para transferir el control, por ejemplo, cuando hicimos el break en el switch, esto lo que hace es como corta la instrucción y pasa al siguiente. Digamos. Tenemos continuo, tenemos distintos, digamos. Algunos no son tan usados, digamos. Y las instrucciones try catch se usan para detectar excepciones, digamos, que se producen durante la ejecución de un bloque de instrucción, y tenemos la instrucción try finally, que se usa para especificar el código de finalización. Bueno, esto ya después se lo voy a reordenar para obtenerlo con lo demás. Me gustaría que pasemos al... ¿Cuántos queda? 15 minutos. Bueno, esto creo que quedará pendiente para que veamos el viernes, sigamos viendo porque hay muchos conceptos que hay que ver. Déjeme que comparta. ¿Dónde está esto? Bueno, vamos a crear, a ver, podemos, ¿tendré alguno de ejemplo? Bueno, a ver, déjeme. Clase, a ver. Acá es donde yo le saqué las imágenes que iba a ver. Por ejemplo, yo estaba jugando acá. Vamos a comentar todo esto. Ya después vemos bien cómo es. Cuando tenemos en los modificadores que sean de ¿Puedes acceso. darle un poquito de zoom? Ahí. Cuando, Sí, está bien. cuando se utiliza o se escribe. Por cierto, me pediste que te escriba por el chat por la asistencia. Bueno, ahora cuando estemos terminando ahí yo te pongo la asistencia. El and, or o not, ¿cuándo se utiliza o se escribe? No sé, o sea, depende de los condicionales. No entiendo la pregunta. Sí, De la simbología. hola, hola. Sí. Sí, vos sabés que en el ejercicio hace rato digo, che, pero si le escribo con and, va a ser más corto el del mayor, encontrar el mayor y menor. Y me mandé de una sin saber cómo se hacía, y obviamente no era como yo puse. Entonces, por eso te preguntaba, justo que habíamos visto el if, el switch. Entonces, preguntar también cuál es la sintaxis específica del and, or y not acá en C. Bueno, por ejemplo, cuando vos querés decir el or, por ejemplo, tenemos, si, no sé, el valor es igual a 1 y el i es el doble ampersand, valor igual a 2. El o se escribe las dos barritas así. Y el not vendría a ser así. Que no. No sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto. Bueno, acá en Public podemos jugar con un montón de cosas, digamos. En Public tenemos que definirle con class siempre. Podemos definir un tipo persona, digamos. En tipo persona vamos a tener... sí, tenés el triple igual, el triple... Tenés un montón de operadores lógicos que puede usar acá, digamos. Ya después también puede ser que le haga un SteelJIT, un coso de los operadores más usados acá en C#. Acá tenemos, por ejemplo, podemos tener el nombre de la persona, podemos tener el DNI, podemos tener el apellido. No lo hagamos tan... let's set
El apellido. Vamos a poner el apellido. Turututum, ¿qué faltó acá? Ah, ya esto, ya. Bueno, tenemos estos comportamientos, después podemos crear métodos, como ser, qué es lo que hace una persona, cómo moverse, no sé, o no, cómo canta, vamos a definir cómo canta. La persona, vamos a hacer que canta, como canta, vamos a hacer un console. La persona por defecto canta bien, supongamos que canta bien. Después lo que tenemos que hacer es, si queremos utilizar esta clase, lo que tenemos que hacer es crear, por ejemplo, una clase todos los gimnasios. No tiene mucha lógica que creemos una clase para todos los gimnasios, pero puede ser, a ver, ¿qué otra cosa? Enfermero, no sé. Para clase enfermero. ¿Todos los enfermeros son una persona? Sí, es verdad. Son todos personas. Entonces lo que hacemos es que a los enfermeros le heredamos todo lo que el tipo persona tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el enfermero va a tener también su nombre, su apellido, su DNI y va también a cantar. Pero, ¿qué pasa? Nosotros decimos que todos los enfermeros cantan mal, por ejemplo. No se enojen los enfermeros. Entonces, cuando nosotros le ponemos virtual a un método, lo que estamos haciendo es que le dé la posibilidad a modificar a ese método. Si nosotros le pondríamos sin el virtual, todas las clases que creemos a partir de personas cantarían bien. Pero con el public virtual lo que haríamos es, nos daría la posibilidad de cambiarle con el override, que es una clase ya, una palabra reservada para sobreescribir. Vamos a poder sobreescribir, uy, me equivoqué, el canta. Entonces acá lo que yo quiero que haga era, acá si uno deja así, lo que hace es va a llamar al base de canta, o sea va a ir acá, va a ser exactamente lo mismo. Pero yo no quiero que diga que canta bien, yo quiero que los enfermeros canten mal. Entonces estos van a cantar mal. Entonces, cuando vayamos a crear otra clase, por ejemplo, electricista, que también los electricistas también son personas, obviamente. Esto no le vamos a tocar nada. Esto lo vamos a dejar tal cual. Entonces los electricistas deberían poder cantar bien. Ahora vamos a jugar con lo que vendrían los getter y setter, digamos. Acá tenemos una palabra que es esto, reservado. Vamos a crear una clase que va a ser la que llame a la consola, que es el static void name. Con esto vamos a hacer que se ejecute el programa principal, digamos. Ustedes ponen esto y ya se ejecuta el programa principal. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Si ustedes me estaban escuchando al principio, yo les dije que la clase era como un como un plano de una casa. Yo tengo el plano de cómo crear una persona, tengo el plano de cómo es un enfermero, pero no lo tengo a Maxi enfermero persona, tengo únicamente de cómo se debería ver un enfermero. Entonces lo que vamos a hacer es crear el enfermero o el electricista. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero le digo de qué tipo va a ser el enfermero. El enfermero se va a llamar Maxi. Y le digo que sea un nuevo enfermero. Y después quiero crear un electricista. El electricista se va a llamar Juan. Y este va a ser un nuevo electricista. Entonces,
a esto vamos a poner más referente enfermero 1, porque después le vamos este es electricista 1. Porque ahora le vamos a lo que vendría a ser, nosotros sabemos que las personas tienen nombre, apellido y DNI. Entonces yo puedo trabajar con que el enfermero 1 tiene un nombre, ¿verdad? El enfermero 1 tiene un nombre y acá sí le decimos que se llama Maxi. Y el electricista también tiene un nombre. Y este electricista se llama Juan. Entonces, después, ¿qué más tienen cada uno? Un apellido. Lo podemos hacer así. Podemos decir que el enfermero tiene un apellido que va a ser González. Y el enfermero va a tener un DNI que va a ser igual a, ¿de qué tipo lo definimos? Es un entero. Entonces va a tener un DNI, ese va a ser su DNI. Podemos hacer lo mismo para el electricista, aunque también no es necesario completarlo, podemos dejarlo así. Y lo que vamos a hacer es, a llamar, esto todos tienen sus métodos, canta. ¿Qué pasa si yo llamo al enfermero 1 punto canta? ¿Qué pasaba con el enfermero? ¿Qué iba a hacer el enfermero? El enfermero iba a canta mal. Canta mal, bien. Porque nosotros se lo modificamos. En cambio, si yo llamo cómo canta el electricista, como nosotros no modificamos el comportamiento del cantar de las personas, el electricista debería cantar bien. Este lo comentamos, si no salga por pantalla. El electricista canta bien. Entonces, acá estamos tocando varios conceptos, varios temas. Estamos tocando creación de clases, estamos viendo los atributos de la clase, los métodos, estamos tocando un poco de sobreescribir métodos, estamos hablando de extender clases, estamos, bueno, de esto de setear y tener los get de las clases. No lo voy a engorrar más con la teoría, lo vamos a dejar hasta acá. El viernes vamos a repasar, me parece que va a ser importante hacer un repaso, yo voy a resumir algunas cosas importantes y como verán acá arriba tengo todo un menjunje de lo que se puede ver, falta ver interfaces, falta ver varias cosas más, digamos. Em, Pero bueno, esto en concepto general es lo que a grandes rasgos, porque nos salteamos cosas por ahí que se podría dar bastante más tiempo de la clase en desarrollar, pero bueno, lo importante ahora que, que se repasen esto, yo le voy a pasar las diapositivas, voy a intentar de armarle, creo que me habían pedido un style sheet, un paper de los tipos de datos más usados. Lo voy a intentar armar otro de los shortcuts, para comentar todo más rápido, para descomentar, para que se le agilice a ustedes el moverse por acá. No sé si me quedé algo más debiéndole, pero bueno, hasta acá vamos a llegar. El ejercicio no lo hagan de objetos. El viernes vamos a... lean todo ahora. El viernes vienen, si es que tienen alguna duda, algo, pregunta, me lo dicen. Y el viernes repasamos la primera parte, terminamos de ver y empezamos con algo de ejercitación el TP. Sí. No lo suban, digamos. El segundo TP no lo vayan a subir todavía. Ya me acordé. Tengo que subirle las preguntas del TP1. Ya, muchas gracias por eso. Subir TP, déjeme que... TP1, style sheet de tipo de datos y shortcuts, ¿verdad?
Bueno, así les pregunto rápido. Había alguien que tenía que ponerle la asistencia. Era... Uy, ¿a quién tenía que poner la asistencia? ¿Hasta cuándo se puede subir el TP1? Creo que le había dejado una semana. Creo que hasta el otro lunes. Pum. A mí me tenías que poner la asistencia, Nacho. Ahí te pongo. Ahí te pongo Mercedes Soto. A ver, ¿dónde estás? Soto. Mercedes. Benicio Roxana. Ok. Bueno, hasta ahí dejamos, chicos. Espero que vayan los que andaban con dudas se la hayan sacado y bueno, cualquier cosa se le estoy subiendo el material y el viernes no se preocupen que vamos a despejar dudas, cosas que hayan quedado por ahí pendientes, sueltas o sin aclarar. Y bueno, que tengan un lindo miércoles, no se mueran de calor y estamos hablando. Gracias, Nacho. No se olviden, a ver, todo lo que tenía que ponerle asistencia. Después era Emilce, Mercedes Soto y Roxy. Bueno, ahora les pongo y bueno, que tengan lindo día y nos estamos viendo, hablando. Que anden muy bien. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Ignacio. Hasta luego. Chao, hasta el día Adiós, viernes. Muchas adiós. gracias. Pausa recording.